¿Qué tal, Magali? Buenas tardes. ¿Me escucha bien ahí? Sí, buenas tardes, maestro. Perfecto. Bueno, pues bienvenida. Espero que haya tenido felices vacaciones, que haya descansado lo suficiente. Por favor, que las vacaciones no alcanzan, ¿verdad? Entonces, Sí, vamos a dar inicio con su retroalimentación del día de hoy. Ya en el video explicativo les había hecho mención que estamos ya por entrar al último tema de nuestro cuatri, que es la teoría del delito, y que en este sentido la teoría del delito va a atender sí a elementos constitucionales, específicamente el artículo 20, 21, pero se extenderá hasta el 23 y sobre todo con la materia de los locales. Entonces, en este sentido, hay que entender que el artículo 20 nos señala que el proceso penal tiene bases acusatorias, orales y adversariales y que se va a regir sobre principios de publicidad, sobre principios de contradicción, de concentración y sobre todo continuidad y mediación. Y esto lo tutela no solo el proceso penal en su materia jurídica, sino también en su materia internacional, porque recordemos que México está adherido a convenciones internacionales. ¿Me explico? Entonces, en esta inteligencia, el artículo 21 de la Constitución Política nos va a explicar sobre que la investigación de los delitos corresponda al Ministerio Público y a las policías, y que el Ministerio Público tiene la encomienda de conducir la función de investigarlos, pero que también corresponde a esta autoridad administrativa ejercer acción penal cuando se presuman conductas delictivas, cuando se presuman conductas que se atenten contra el bien colectivo, contra el bien jurídico. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta condición también se va a apoyar el derecho penal de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se instituya todos los actos de investigación a través de la inspección ocular, la investigación criminal, de esas inspecciones de campo que se apoyen de acuerdo con la criminología y la criminalística, que esto va a ser tema de nuestra última sesión. Y sobre todo que al practicarse cada una de las diligencias que oportunamente haga perdón, el Ministerio Público, debe de atender principalmente a esas premisas en donde se encuentren presentes y sobre todo para una agilización y esclarecimiento mejor de los hechos. Porque todas las inspecciones, todas las investigaciones, obviamente deben de contar con un registro, deben de contar con estos lineamientos de cómo están proporcionando los datos para que el Ministerio Público aporte esas pruebas. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este sentido, nosotros como abogados tenemos que entender mucho de las perspectivas de cómo estamos estableciendo a la teoría del delito. ¿Por qué? Porque los delitos deben siempre atender al bien jurídico tutelado que se está afectando, pero también al bien jurídico que nosotros estamos representando, y es que somos parte SORA, o en su defecto, si es que estamos en la parte del Ministerio Público, parte acusadora. Entonces, ustedes como estudiantes tienen que aprender a identificar los elementos típicos, positivos, negativos, adjetivos, sustantivos, normativos del delito. Y esos presupuestos que atienden a la descripción legal que hace el Código Penal. Yo aquí le sugiero, mi querida Magali, que ya vaya leyendo el Código Penal. Yo aquí le sugiero que o lo compre o en su defecto descárguelo para que vaya entendiendo cada una de las figuras y vaya entendiendo cómo se castigan esas figuras y sobre todo ubicando al bien jurídico que está tutelando ese artículo. ¿Sí? Entonces, obviamente dentro de los elementos típicos vamos a encontrar contenidos que la norma exige. Esos presupuestos básicos, esos presupuestos normativos, esos presupuestos subjetivos que hacen al delito. ¿Sí?
¿Y a qué me refiero con estos presupuestos? Me refiero específicamente a estos elementos de conducta referentes al sujeto activo y al sujeto pasivo, y sobre cuál la ejecución de la conducta va a exigir ese elemento material y jurídico como objeto. ¿Para qué? Para que nosotros a través del encuadre encontremos la antijuridicidad del evento y sobre todo que desde el elemento subjetivo tengamos conocimientos de las circunstancias que motivaron a ese agente criminal a cometer un delito. ¿Sí? Ahora, dentro de los presupuestos básicos generales, son aquellas circunstancias o situaciones en las cuales se están dando las comisiones de delitos. ¿A qué voy? A que en sí esa comisión del delito atiende a que debe de estar catalogado en la norma penal, es decir, en el Código Penal. ¿Me explico? Que tiene que participar un agente activo, es decir, un delincuente, con respecto de un sujeto pasivo que es esa figura quien resiente el daño. Y sobre todo, atender a qué bien jurídico tutelado se está afectando y sobre todo qué instrumentos materiales se están utilizando. Dentro de los presupuestos especiales, son esos elementos específicos que la norma exige para la integración y encuadre adecuado del tipo penal. ¿Por qué? Porque no podríamos entender un tipo penal si no hay alguna de las circunstancias que atienden a esos presupuestos de delito. Es decir, si yo estoy hablando de un delito de homicidio, necesitaré que una persona prive de la vida a la otra, ya sea con un objeto cortante, substante, con un arma de fuego, a lo mejor por golpes, ya sea en una riña o con golpes con un objeto policontundente. Entonces, para el derecho penal es importante estudiar y dar a conocer a los sujetos del delito, como son esta parte del sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando usted escuche hablar agente pasivo, agente activo, sujeto activo, lo vamos a determinar así de simple. El sujeto activo es la persona física que está cometiendo el delito. Recuerde esto, sujeto activo, la persona física que está cometiendo el delito. Ajá. Que en un sinónimo jurídico lo podemos establecer como el criminal, el agente, el delincuente, pero reitero, el sujeto activo es la persona física que comete o que se encarga de materializar la conducta que se presuma como delito, ¿sí? No importando la condición de sexo, de edad, de la minoría de edad, que también pudiera ser una condicionante ahí, sino más bien estas características ya las va a examinar el código o el propio Ministerio Público para determinar el grado de imputabilidad o en su defecto de inimputabilidad. Ahora, desde un elemento descriptivo, puede haber varios supuestos del sujeto activo. Puede ser hombres, mujeres, eh, delitos que recaigan sobre la familia, sobre los ascendientes, descendientes. ¿Me explico? Entonces, en esta condición, nosotros debemos entender que el sujeto activo jamás podrá ser una persona moral o jurídica. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, el gobierno a través de las instituciones, las asociaciones civiles, las sociedades mercantiles. No pueden ser sujetos pasivos, perdón, sujetos activos, porque carecen de un elemento importante, el cuerpo. No son humanos. Ahora, hago la precisión que muchas veces las personas físicas se valen de las personas morales o jurídico colectivas para cometer delitos. Un ejemplo de ello pudiera ser el lavado de dinero. Ajá. Que yo a través de movimientos ilícitos haga depósitos a empresas bien constituidas, pero que en ese sentido yo estoy cometiendo el delito, yo persona física.
pero me estoy valiendo de la persona moral. ¿Para qué? Para ejecutar esa cosa. ¿De acuerdo, Magali? Ok, Ahora bien, si en esta condición nosotros establecemos que los artículos señalados en el Código Penal y en las legislaciones locales establecen que las consecuencias jurídicas de delitos solamente son para las personas físicas, deberán ser aplicables para ellos. Pero esto no exime o no exenta a las personas morales o jurídico-colectivas. ¿Por qué? Porque probablemente una persona moral que está representada por una persona física sabe que se está cometiendo un delito y se está prestando, está valiéndose de la empresa para cometer el acto. ¿Ok? Entonces, sí podría haber responsabilidad y sanciones penales para esa empresa, para esa institución, puesto que fue instrumento utilizado. Ahora, en tanto que el sujeto pasivo será una persona física, o aquí sí, la persona moral sobre quien recae el daño o el grado de peligro causado por la conducta de un criminal, de un delincuente. Aquí en el sujeto pasivo sí cabe la figura de las personas físicas o jurídicamente colectivas, o las personas morales. ¿Por qué? Porque se puede estar afectando el patrimonio de esas empresas. Un ejemplo de ello pues, es el delito patrimonial como fraude, ¿vale? El lavado de dinero. Ahora, en este caso, el sujeto pasivo también pudiera ser la nación misma. ¿Por qué? Porque se pueden estar cometiendo agravios en contra de las instituciones del país. Cuando de repente vemos marchas y se dañan edificios públicos, pues los edificios públicos son patrimonio de la nación, pero también son patrimonio de los ciudadanos, o sea, de nosotros los gobernados. Y obviamente hay una afectación jurídica. Carecen de cuerpo, sí, cuerpo humano me refiero, pero se está dañando su estructura, se está dañando esa, eh, esa historia, esa memoria. ¿Vamos ahí? Entonces, en esta parte también el sujeto pasivo pudiera ser indirectamente el ofendido. ¿Por qué? Porque el ofendido es quien resiente de forma indirecta esa conducta, es decir, los familiares. Ajá. Ahora, se va a dividir a la figura del sujeto pasivo en personas, en víctimas u ofendidos. Ujú. ¿Por qué? Porque en esta parte, un sinónimo de sujeto pasivo es la víctima. Un sinónimo de sujeto pasivo es el ofendido, pero la víctima es quien directamente resiente la figura y el daño, más que nada el daño, ¿sí? Es decir, usted va por la calle y un sujeto la despoja de su teléfono celular. En ese sentido, usted será la víctima directa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? no, ninguna. Ok, entonces sí queda claro cuál es la diferencia entre sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo es la persona física que va a ejecutar la conducta, que se va a encargar de causar el daño o poner en riesgo o peligro el bien jurídico tutelado. El sujeto pasivo es esa persona física o moral sobre quien recae el daño. Son los que van a resentir el daño, ¿sí? Y los ofendidos serán en línea indirecta esos afectados por el evento delictivo, ¿de acuerdo? Entonces puede haber sujetos pasivos impersonales, personales, sujetos pasivos jurídico-colectivos o simplemente físicos. Y sobre todo, por ejemplo, el sujeto pasivo impersonal es lo que acabo de referir, las empresas, ¿no? Las empresas no tienen cuerpo, no son personas, o sea, no son personas humanas, a eso me refiero. Y que en este sentido, el robo a las sociedades anónimas, a las sociedades colectivas, a las sociedades de capital variable,
Es un ejemplo de un pasivo impersonal. A diferencia de un pasivo personal, una persona física sí puede resentir lesiones que pueden poner en riesgo la vida misma. ¿Ok? Ahora, en esta tesitura, nosotros vamos a establecer que los delitos deben atender de acuerdo a la conducta y sobre todo que el delito es considerado desde su perspectiva como una conducta de acción o de omisión. Y ahorita vamos a abordar eso. ¿Por qué? Porque los objetos del delito pueden ser materiales o jurídicos. El objeto material será la persona física o persona moral o en su defecto, las cosas, los bienes sobre quien recae el delito. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, lo que tutela el código es ese grado de lesión sobre lo que se está recayendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Es decir, si nosotros estamos hablando de un objeto material, pudiera ser un, un teléfono, el dinero, un auto, una casa, los bienes patrimoniales. Y el objeto material de la persona física a lo mejor puede ser las lesiones, la privación de la vida, la privación de la libertad, la afectación al libre desarrollo de la personalidad, al desarrollo psicosexual, las malas praxis médicas. Entonces, la honra de las personas también podría ser una afectación por motivos de discriminación o daño moral. Entonces, recordemos que el objeto material pueden ser bienes muebles, derechos de explotación, el agua, la electricidad, las vías de comunicación y sobre todo ese interés jurídico que puede tener como objeto de delito, que el interés o el objeto jurídico del delito es la representatividad de cada figura que tiene dentro del Código Penal. Cuando usted lea algún delito en su código, se va a dar cuenta cuál es el objeto jurídico, lo que describe específicamente el bien jurídico que está tutelando ese artículo. Si estoy hablando de delitos contra la biodiversidad, el objeto material será que ese delito puede recaer en plantas, en árboles, en fauna, en flora. Y el objeto jurídico es el ecosistema que se está dando. ¿Sí? Ahora, algunos delitos principales que tutela el Código Penal, bueno, pues son la vida humana, la libertad física y sexual, la seguridad jurídica, el libre desarrollo, la integridad física, el patrimonio, la salud pública, la seguridad propia de la nación como institución. Ujú. De tal suerte que nosotros vamos a entender a los presupuestos del delito como las prácticas cotidianas. Ahora, el delito sí se va a atender desde un punto de vista jurídico. Siempre atenderemos al delito desde un punto de vista jurídico. Pero para efectos de criminología, la criminología va a ocupar otros aspectos. La criminología se va a encargar de determinar quién cometió el delito y que en apoyo de la criminalística, pues se va a apoyar de cómo se cometió ese delito. ¿Sí? Entonces, conceptualizando al delito, entendemos que es una conducta de acción u omisión que es sancionada por la ley penal, que de acuerdo con el ejemplo doctrinario, el delito como noción jurídica tiene un elemento jurídico formal. ¿Por qué? Porque atiende a la descripción del delito concreto y su enunciación en el Código Penal. ¿Sí? Cómo está descrito en el Código Penal. Y desde el elemento jurídico sustancial, esos elementos que constan del delito pueden ser de manera unitaria, totalizadora,
atomizadora o analítica. De forma unitaria o totalizadora, algunos tratadistas afirman que el delito es una unidad completa, que no admite divisiones, que necesita de todos los presupuestos para que sea catalogado como tal en el Código Penal y que sea ejercido por el Ministerio Público como acción penal. Ujú. Obviamente, como elemento eh, analítico o atomizador, el delito requiere de varios elementos para ser considerado tal, ¿sí? Entonces, en estas corrientes, nosotros vamos a elaborar conceptos bitómicos, tricómicos, tetratómicos, pentatómicos del delito. Yo siempre o casi siempre me voy más al concepto pentatómico, porque el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable, porque la conducta como elemento positivo atiende a esa parte de cómo el delito requiere de movimientos corporales por parte del agente criminal para ser materializado. Y esto lo vamos a abordar la siguiente semana ya con la sesión final, cuando veamos iter criminis, ¿sí? Cuando veamos ese camino del delito. Ahora, ¿por qué la conducta es típica? Porque el derecho penal en el código está tipificada como tal la conducta. Nos da una descripción de lo que es la conducta. Ujú. ¿Por qué es antijurídica? Porque el antijurídico es todo lo contrario al derecho. Es todo lo que atenta contra las leyes en general, pero si estamos hablando en delitos, es todo lo que atenta contra el código penal. Es culpable porque el Ministerio Público al encuadrar ese delito lo va a investigar, lo va a perseguir hasta encontrar los elementos para poder llevar a juicio a ese agente criminal y que pague una sanción por ese delito. Es punible porque el Código Penal establece castigos y penas para aquellos agentes que atenten contra la colectividad social. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, puede haber condicionantes objetivas para modificar las circunstancias del delito, lo que nosotros llamamos agravantes o atenuantes, que pueden modificar esa sanción que ejerce la ley penal y sobre todo en qué circunstancias se pueden modificar esas condicionantes objetivas de la ley, como puede ser las excusas absolutorias, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad, entre otras condicionantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Manuel? No, ninguna. ¿Sí se escucha claro el audio? Sí, Bien. Ahora, dentro de estos presupuestos, el delito, al tener una conducta humana, recordemos que la conducta es un comportamiento humano voluntario que requiere de movimientos corporales para ejercitar una acción, ¿sí? Y que esa acción pudiera ser negativa o positiva, pero va a consumar un resultado. Ahora, la acción como tal es esa verbalidad dentro de la semántica de ortográfica o de escritura, es es ese comportamiento en llevar a cabo alguna actividad en condiciones de hacer, dejar de hacer o no hacer, y que a través de los movimientos corporales uno puede cometer infracciones a la ley penal o valerse de instrumentos como son animales, personas, mecanismos, agentes tóxicos, no tóxicos. Y sobre todo que la acción pudiera valerse también de personas inimputables para la autoría de los delitos, como por ejemplo los menores de edad o los adultos mayores, los incapaces, los limitantes en sus capacidades cognitivas, intelectuales, ¿sí? Ahora bien, la conducta siempre tendrá precedentes de los movimientos corporales, pero como resultado final estableceremos el nexo de causalidad para poder llevar a cabo el resultado concreto, porque a través de la voluntad nosotros vamos a establecer ese movimiento corporal para ejercer una acción y
La voluntad es el querer hacer el daño. Aquí el ejemplo que pongo en el video explicativo el día de ayer era este ejemplo de la chica que atropelló al motociclista, ¿no? Puede haber muchas hipótesis. Quizá la intención de la chica no era privarlo de la vida, a lo mejor tampoco era atropellar, pero ella a través de los movimientos corporales, movimientos voluntarios, ¿qué hizo? Arrastró por más de 2 kilómetros a ese pobre hombre y ¿qué pasó? Le privó de la vida, agrava su situación. Ajá. Entonces, aquí es cuando ustedes como abogados tienen que ser muy analíticos para entender que la actividad precedida de una acción necesita de condiciones de hacer o de actuar, o dejar de hacer o dejar de actuar. Y como resultado de esas actividades, va a haber un resultado final que ha consumado la actividad. El resultado en sí es el fin deseado que yo deseé dentro de los presupuestos que la ley penal me está marcando. Dentro de esos presupuestos entre el agente activo y el agente pasivo para poder llegar a consumar un resultado. Ajá. Entonces, obviamente, el nexo de causalidad se convierte en ese ligamen o en esa liga que une a la conducta de acción o de omisión con el efecto y el resultado final. ¿Sí? Si yo le pongo otro ejemplo, en donde la causa será como conducta disparar un arma de fuego, mi resultado como causa-efecto a lo mejor nada más es provocarle lesiones al agente pasivo, pero en el peor de los casos mi resultado era privarlo de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender que nosotros podemos cometer omisiones, sí, porque el delito también, a pesar de que es una conducta, puede ser una conducta de acción. Generalmente va a ser una conducta de acción, pero puede haber una conducta de omisión, que la omisión se convierte en esa abstención que tiene el ser humano para no hacer cosas o dejarlas de hacer. Es la forma negativa del comportamiento humano. O sea, si yo sé que no debo conducir un vehículo alcoholizado y lo hago, estoy dejando de hacer o no estoy siendo responsable y puedo provocar un accidente que en su defecto pudiera generar lesiones o en el mayor de los casos pudiera generar muertes tumultuarias. No sé, se me ocurre esa parte, ¿sí? Entonces, obviamente las formas de omisión pueden ser simples o de comisión por omisión. La omisión simple es simplemente esa condición de no hacer, de que voluntariamente a mí me valga y lo dejo de hacer. En cambio, la comisión por omisión sí pudiera tener un elemento típico material, volutivo, culposo, como por ejemplo este abandono de personas o atropellados, ¿no? Cuando uno de repente se ve involucrado en esas categorías. O el abandono de los hijos, por ejemplo, para incumplir la obligación alimentaria. Sí. Entonces, otra categoría de la omisión simple pudiera ser que yo a lo mejor estoy disparando, perdón, estoy limpiando un arma en mi domicilio, pero se me olvida sacar el cargador. Y para acabarla, tengo un cartucho en la recámara del arma. ¿Qué va a pasar ahí? Que es muy latente que esa arma se me dispare y yo pueda privar de la vida o bien pueda provocar lesiones a las personas que estén ahí. Entonces, obviamente, las formas de cometer el delito atienden mucho a esos presupuestos instantáneos, momentáneos o bien continuados. Es decir, que pueda dejar efectos permanentes o subsecuentes. Un delito continuado, perdón, un delito instantáneo es aquel que va a agotar y se va a consumar con la sola conducta de hacer, como por ejemplo el robo simple, como por ejemplo el homicidio calificado, ajá, el atropellamiento. A diferencia de delitos con efectos permanentes o continuos o continuados, se va a prolongar la vida activa del delito, como por ejemplo el secuestro.
El secuestro ya de por sí es grave porque te están privando de la libertad, pero ese cautiverio que tú tienes ante tus captores es lo que prolonga la vida, ¿ok? Ahora, el delito de verdad también atiende a condiciones de resultado. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser formal o material. Un resultado formal es que con la simple actividad de querer cometer el delito se consuma la conducta. En cambio, un delito material va a tener resultados externos, sobre todo más graves, que puedan coincidir en el tiempo de acuerdo a la actividad que resultado final. Ahora, los delitos por el daño que causan pudieran ser de lesión, pudieran ser elementos que dañen tu cuerpo, como es las lesiones por arma punzocortante, las lesiones con objetos policontundentes, las lesiones con riña, el mismo disparo de arma de fuego. Los delitos de peligro son aquellos que ya se puso en riesgo el bien jurídico tutelado que está protegido por la ley penal. Es decir, una persona que a lo mejor padece una enfermedad como el VIH y que consciente de que lo padece, sostiene relaciones sin protección y no le avisa a sus parejas. ¿Qué está haciendo? Está poniendo en peligro la salud pública, porque a lo mejor esas parejas tampoco van a saber que ya están contagiadas. Y así se va la cadena. Entonces, obviamente también el peligro es esa posibilidad inmediata y sobre todo del acontecimiento determinado que va a generar un peligro o un. ¿Sí? Entonces, en esta parte, los delitos pueden ser también clasificados por la gravedad, porque no es lo mismo el delito de robo simple a un delito de robo con violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no nada más se reduce a la fuerza física, la violencia puede ser psicológica. Aquellos dulceros que se suben al transporte público y te empiezan a amedrentar para que tú les compres. Es una forma de causar un grave daño, porque tú ya estás generando psicosis en el individuo, ¿sí? Entonces, obviamente, los delitos atienden también al elemento interno, es decir, esas condiciones preterintencionales de querer causar un mal grave. Ajá. Ahora, el delito preterintencional tiene mayor gravedad que un delito por elemento básico. ¿Sí? ¿Ah? Aquí atenderemos a las cuestiones de dolo y de culpa. El elemento doloso en un delito es típicamente antijurídico, porque el resultado va con toda la intención de quebrantar la ley penal y la circunstancia del hecho es esencial para ejercer el nexo de causalidad al resultado. Ahora, en un delito de culpa, no está previsto en tus manos. A lo mejor no tenías la intención de querer causar un daño y aún así lo causaste. Entonces hay un elemento preponderante, mi querida Magali, que en el delito doloso sí existe la voluntad del agente activo por querer causar el daño. En la culpa no. En la culpa a lo mejor hubo condiciones de omisión, hubo condiciones fortuitas, hubo condiciones poco volitivas. ¿Eh? Entonces, obviamente, estas condiciones, el Código Penal las está contemplando para modificar las circunstancias de punibilidad de ese delito. Los delitos que atienden a la procedibilidad o perseguibilidad de su naturaleza se pueden ir por materia oficiosa o por delitos de querella. La materia oficiosa obviamente requiere que el Ministerio Público conozca del hecho y la denuncie. Y la denuncia la puede realizar cualquier persona. ¿Sí? En una persona que toma conocimiento de un hecho delictivo, basta con que se apersone en el Ministerio Público. ¿Para qué? Para presentar la denuncia. Y el Ministerio Público oficiosamente, porque así se lo encomienda la ley penal y su propia ley orgánica de la Fiscalía, tendrá que investigar ese delito. A diferencia del delito de querella, la querella sí es necesario que se apersone en la agencia del Ministerio Público
la parte afectada o alguno de sus representantes. ¿Dudas entre el oficio y la querella? Sí. ¿Qué es la querella, maestro? Ok, la querella es esa figura en donde, de acuerdo a la naturaleza personal del delito, la afectación recae sobre la persona y esa persona va y se presenta ante el Ministerio Público. Ahora, generalmente la querella atiende a delitos no graves, pudiera atender a delitos no graves, y en la querella sí se apersona, más bien precede el perdón del ofendido o de la víctima. Ajá. Ujú. Los delitos por oficio, automáticamente cualquier persona puede denunciarlos o el Ministerio Público puede tomar conocimiento inmediatamente de esos delitos sin necesidad de que se presente el afectado. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora bien, en esta condición, nosotros debemos entender que los delitos pueden atenderse por vía personal o puede haber también autoría y participación. A esto lo vamos a referir como el concurso de personas en la participación de un delito. Y entonces puede participar uno o dos agentes activos en detrimento de varios sujetos pasivos o de uno solo. Ahora, en estos delitos se va a hacer presente la autoría y la participación como nexo de causalidad porque pueden darse coautores, partícipes, autores materiales, codelincuentes, accesorios que van a dar modificaciones y agravantes al nexo de causalidad. Es decir, que hay delitos que por su participación en los sujetos puede ser de uno, varios o muchos sujetos, que puede haber codelincuencia, delitos multitudinarios. Y el grado de participación atiende a la forma y la medida en que cada uno de los intervinientes del delito tiene participación. Entonces, obviamente la autoría es esa persona física quien realiza la conducta típica, ya sea de manera material o virtual, lo que conocemos como autor material u, o más bien autor material. Perdón, autor material o autor intelectual. Aquí corrijo. Ajá. Entonces, el autor material es quien de manera directa realiza la conducta típica. Y el autor intelectual solamente con la idea, con el uso de su cerebro, dirige y planea el delito. No va a intervenir de manera directa y no va a intervenir de manera material en el evento. Ahora, por otra parte, puede haber coautores o cómplices en el delito. Los coautores van a intervenir dos o más sujetos en la comisión de la misma conducta. A lo mejor una persona que sometió a otra para que el otro lo castigara o lo privara de la vida. La complicidad es esa manera en que las personas indirectamente ayudan a otras. La autoría mediata se va a valer de inimputables para cometer delitos como instrumentos de ejecución. Puede haber instigación, puede haber provocación, sí, y sobre todo en los delitos de muchedumbre, en los delitos de linchamiento, por ejemplo. Ajá. Ahora, por otra parte, entendemos que puede haber mandatos, puede haber órdenes para ejecutar delitos, los famosos delitos a sueldo, o también la coacción, ¿sí? Que alguien obligue a las personas bajo la amenaza para cometer delitos. Ahora bien, el encubrimiento es otra figura de auxilio al delito y se va a brindar principalmente al delincuente. ¿Por qué? Porque propiamente no hay participación en el delito, pero yo sé que tú cometiste un evento delictuoso y aún así te estoy encubriendo. Y estoy encubriendo aquellos instrumentos de los que te valiste. O hay una promesa para que yo te ayude a cometer un delito. Ajá. Entonces, obviamente,
en esa condición el encubrimiento por recaptación o recepción o receptación consiste en que yo ya sé que utilizaste instrumentos, los oculté, los vendí, los comercialicé, a lo mejor los ignoré, los oculté o los hice perdedizos y ya estoy modificando tus condiciones como responsable de la comisión de un delito. ¿Ok? Entonces, en esta parte también puede haber delitos por asociación delictuosa, como la pandilla, la delincuencia organizada, que en el caso de la asociación delictuosa, la delincuencia organizada es más grave, porque incluso se puede afectar hasta la situación de la nación. Y sobre todo que puede haber participación de servidores públicos, como son los policías o los militares al servicio de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional. La pandilla es un grado menor de asociación, pero a lo mejor esas personas no están tan organizadas y se están cometiendo delitos. Ujú. Entonces, hay que entender que los delitos de participación de autoría, por ejemplo, en la muchedumbre, para linchar a una persona la gente se reúne desorganizadamente y van a cometer el delito. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra categoría también dentro de la teoría del delito que se llama lo que es el concurso de delito. El concurso de delitos puede ser ideal o formal, porque hay una unidad de acción, hay una unidad de conductas que van a provocar muchos daños o varios daños. ¿Sí? Es decir, puede haber delitos compuestos en donde el único propósito de la gente solamente es producir varios resultados. O el delito compuesto en general atenderá a que el concurso ideal o formal vaya con una acción, pero que esa acción provoque varias infracciones a la ley. Ujú. Es decir, el concurso ideal o formal, yo a lo mejor con una conducta, es decir, eh, mi intención era provocarte una lesión con un arma de fuego, pero con esa arma de fuego te causé lesiones, esa bala te atravesó y a lo mejor rompió un espejo de tu casa y aparte de todo se alojó en un vehículo del vecino. Una sola bala, ¿no? Pues ya no nada más estoy causando lesiones, a lo mejor puede ser una tentativa de homicidio o puede hacer también daños en propiedad ajena. Y en el concurso real, sí se pretende que con varias acciones se cometan varios delitos, como por ejemplo, eh, te privé de la libertad, estoy pidiendo dinero a cambio de tu libertad, y aparte de todo, uno de los captores o de los secuestradores abusó sexualmente de la persona. Ya estoy cometiendo varias conductas. Y no obstante, pagan el rescate, pero yo te entrego muerto. ¿Qué pasa ahí? Son varias conductas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a entender que para este tipo para entender los presupuestos del delito, mi querida Mara, nosotros tenemos que ser muy analíticos, tenemos que aprender mucho sobre cómo estamos leyendo el código. ¿Qué modificantes puede haber entre las agravantes y las atenuantes? Pues las circunstancias modificadoras del. Así de simple, así de simple, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Bien, entonces, con esto damos por terminado lo que es el programa operativo ya de nuestra asignatura Derecho Penal, ¿no? Pero la siguiente sesión me voy a abocar a hablarles del iter criminis como parte de la teoría del delito y cómo es que va a participar la criminología y la criminalística como ciencias auxiliares del derecho penal. Esto no viene en su programa, pero lo voy a abordar yo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, para las personas que están viendo el video, usted Magali, recuerden que la siguiente semana es ya la presentación de su tema que dije. Ajá. Ya les abrí el apartado en la plataforma para,
para que ahí suban su presentación, ¿ok? Obviamente tienen que utilizar vestimenta formal, tienen que, van a poder presentar su presentación, no más de 10 minutos, y con eso les evaluaré la segunda parte de este parcial, ¿de acuerdo? ok, Yo les deseo mucho éxito, de verdad. Suban esa presentación, esas diapositivas a la plataforma. Ya no me las envíen vía WhatsApp, ¿de ujú, acuerdo? Ya usted, digo, tiene su calificación del parcial, le fue muy bien, ese es su trabajo, excelente trabajo. Espero que sus compañeros atiendan a las indicaciones que oportunamente hice llegar el día de ayer. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo la sesión de hoy, ¿de acuerdo? ok, Le deseo una excelente tarde, Magali. Cuídese mucho. igualmente, hasta luego. Hasta luego.